es tiempo de nosotros analizar nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad en nuestro andar cristiano. Estamos orando, como dice la Escritura. Hay una escritura que nosotros citamos muchísimo, que es 1 Tesalonicenses 5:17, ¿cierto? Que dice que orar sin cesar. Que esa oración debe formar parte de nuestro diario vivir, orando en todo tiempo, dice por allá también Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias. Y es que el pensamiento del ser humano, por lo general, siempre está tan sumido en sus afanes, en los afanes de este siglo, en qué va a pasar mañana, en que hoy cenamos, mañana no hay nada. ¿Qué voy a hacer mañana? Pero nos olvidamos de la grandeza del Dios en el que hemos creído. Nos olvidamos de su palabra. Nos olvidamos de todas aquellas promesas que ha dicho para aquellos que le aman. Que dice la Escritura, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ¿quiénes? Para los que le aman. La pregunta es, ¿usted realmente ama a Dios? ¿Hay evidencia en su diario vivir que ama a Dios? ¿Que se deleita en su palabra? ¿Que se deleita en memorizar sus escrituras y el poder de Dios? ¿Hay evidencia en su vida que hay un gozo en su corazón cuando aprende un nuevo texto escritural para vivirlo, para ponerlo por obra? ¿O cuál es su constante en su pensamiento? ¿Usted medita en él todo el tiempo? Es algo con lo cual debemos cuestionarnos a la luz de las Escrituras. Esa escritura, un texto que todos conocemos también. Isaías 26:3. Dice, Señor, tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es una evidencia de que realmente he confiado en mi Dios, en mi Señor. En que mi pensamiento está continuamente perseverando en su palabra, en su ley, en su gracia, en su poder. Qué bueno que no menospreciemos este trabajo que hace nuestro hermano en la fe, Jordan. Y nos deja un ejercicio también para practicar el conocimiento de Dios. Nos deja un versículo para completar. ¿Quién ya lo completó? ¿Y qué dice? Ahí dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que son en Cristo Jesús. Guarda el buen ¿qué? Depósito. Muy bien. Por el Espíritu Santo que mora, ¿en dónde? En vosotros. En vosotros. En vosotros. ¿Sí?
En nosotros. En nosotros. Muy bien. Bien, iglesia, vamos a continuar hoy con el estudio del libro de los Salmos. Y hoy nos corresponde iniciar con ¿cuál salmo? ¿El salmo? ¿El salmo qué? Ahí en el boletín viene el inicio, al final, del salmo que nos corresponde hoy. Es el versículo que escribe al final del boletín. Muy bien, terminamos el Salmo 28. Ahora continuamos con el estudio del Salmo 29. Y este Salmo 29 es una celebración. ¿Qué celebramos ahí en ese Salmo? ¿Qué se celebra en ese Salmo? ¿Qué está celebrando el rey David en ese Salmo? Celebra todo el poder, toda la fortaleza, toda la magnificencia de Jehová. Y nos invita a celebrar esa fortaleza de Dios. Por eso es titulado la predicación de esta mañana. Celebra la fortaleza de Jehová. Celebra la fortaleza de Jehová. Y es que este salmo tiene por objetivo expresar toda la gloria de Dios según la oímos como ese trueno ensordecedor. Como ese trueno que usted escucha cuando está en su casa, cuando está durmiendo, que lo hace quedar sentado del susto. Y es que los versículos en este salmo van avanzando al compás de una tormenta de rayos fuertes. Y es que los verdaderos ministros son hijos del trueno. No temen la voz de Dios. Porque esa voz de Dios en Cristo Jesús está llena de majestad. Está llena de gloria, está llena de gracia. Y este salmo reúne todas las obras de Dios en su creación, en la naturaleza, y la palabra de Dios en un solo lugar. Porque hay una unidad en ella, y todo el salmo, en todo el salmo, se celebra esa fortaleza de Jehová, esa fortaleza de ese Dios santo. Y esa ejemplificación de esa fortaleza de Jehová, el salmista la ha tomado de una tempestad en el Líbano, allá en el oriente, donde crecen esos grandes cedros que coloca como ejemplo la Escritura en muchos pasajes, los cedros del Líbano. Porque desde esa montaña, esa tormenta, ese poder, esa fortaleza de Dios se extiende por toda la tierra. Y es que cuando nosotros observamos en la naturaleza esos fenómenos tan impactantes, tan impresionantes, como las tempestades llenas de truenos, de relámpagos, de rayos, no hay fenómenos más imponentes como esas tempestades que ocurren llenas de truenos, rayos y relámpagos. Que hasta el más fuerte siente temor en su corazón.
Y este Salmo 29, todo el Salmo, denota una vitalidad y un poder tan sagrados de la presencia de Jehová, de la presencia de Dios, aún en el estruendo de una tormenta, de una tempestad. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como sus hijos, deberíamos comprender que Dios tiene el dominio absoluto en esas tormentas, en esas tempestades, en todo lo que ocurre en su creación. Por eso inicia el salmista en el verso 1 diciendo lo siguiente: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Mire, iglesia, aquí hay una exhortación a toda la tierra, a toda la raza humana, y principalmente a aquellos poderosos, a aquellos que se creen que son dioses, que no necesitan de nadie, que ya lo tienen todo y que no necesitan de un Dios que los salve, porque ya su poder, su propio Dios, es su propio Dios, porque ya sus riquezas son su propio Dios. Por eso dice, mire, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. No se confíen en lo que tienen. Den a Jehová la gloria y el poder. Démosle a Jehová lo que a él le corresponde: el honor, la gloria, la reverencia, el respeto, la adoración, que solo a él le corresponde. No le demos algo nuestro que él no necesita. Y es que ni el hombre ni los ángeles pueden conferir o añadir algo nuevo a Dios. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, Dios es soberano. Yo no puedo conferirle un título que yo me invente para decir, es que Dios es esto o aquello, porque ya Dios es desde la eternidad lo que es. No puedo conferirle nada a él. Simplemente Dios pide de mí que le dé a él la gloria y el poder que a él le corresponde. Las causas naturales de una tormenta, como la llaman los hombres, la mayoría de los seres humanos, cuando escuchan o cuando se ve la furia en la tempestad, ¿se la atribuyen a quién? A la madre naturaleza. Es que la madre naturaleza es tan poderosa que nadie la puede detener. Pero es que la naturaleza es manejada ¿por quién? Por Dios. Nada sucede sin la orden de Dios. Son Dios en acción. Y nosotros debemos atribuirles ese poder directamente. ¿Es a quién? A Dios. No la naturaleza. No la furia del océano. No la furia de la tierra cuando tiemblan las entrañas de la tierra. Es Dios obrando en su creación. Es el poder de Dios actuando en lo que Él ha hecho y actuando conforme a su voluntad. Es el poder de Dios. Es la fortaleza de Dios. Es el dominio de Dios. Es el señorío de Dios en toda su creación.
Y esto que nosotros escuchamos normalmente y cotidianamente, después de un tsunami, después de un terremoto, después de una tormenta, cuando el ser humano le atribuye todo eso al poder de la naturaleza, al poder de la creación, solamente muestra lo poco dispuestos que el hombre y el ser humano está a concederle a Dios el poder que se le debe conceder. Porque no reconoce el poder de Dios obrando en su creación. Ni siquiera eso lo puede hacer. Porque para el ser humano que no tiene ningún conocimiento, y aún para aquel que dice tener un conocimiento, le atribuye todas estos fenómenos, todas estas tempestades poderosas a la naturaleza. Pero se nos olvida que es Dios. Es Dios obrando en su creación con un propósito. Es Dios obrando en su creación. Por eso continúa el versículo 2 diciendo nuevamente, mire, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Cuando yo atribuyo cualquier situación a otras causas, le estoy dando la gloria que se merece Dios. Nunca lo estoy haciendo. En el caso de Job, el libro que estamos estudiando, cuando le ocurrieron todas esas calamidades, él le dio la gloria a Dios. Él no le atribuyó eso al diablo como muchos hoy en día hacen. Es que yo soy así porque es que el diablo me tiene agarrado, y es que el diablo, y es que el demonio, y es que los demonios me poseen. Es porque Dios está obrando en su vida para que usted reconozca lo débil que es, apartado de Dios, y que necesita de un Dios santo que lo perfeccione con su palabra. Porque no son los demonios los que obran en usted. Es Dios el que los sacude para que usted se dé cuenta de la necesidad que tenemos de un Dios santo, santo, santo. Por eso las palabras que leía Felipe esta mañana de Job 19:25, en medio de la angustia, en medio de esa tribulación, en medio de su condición deshecha en su carne, decía, yo sé que mi Redentor vive, y que aún mi carne esté deshecha, Él me levantará del polvo. Mire la confianza. Mire la confianza tan importante. Y aquí, nuevamente, se nos hace una admonición, es decir, un discurso para hacernos caer en cuenta de que estamos haciendo mal cuando no le damos la gloria debida al nombre de Dios. Y se nos está instando a que nos arrepintamos de ese actuar común que tenemos, de atribuirle el poder a las cosas, a la creación, y no al Creador. Por eso el salmista está diciendo, mire, ustedes, hijos de los poderosos, denle la gloria debida a su nombre. Lo que ustedes tienen, grandes potentados, grandes gobernantes, grandes millonarios de la tierra, no es por su esfuerzo, es porque Dios se lo ha querido dar. No es porque ustedes sean diligentes, es porque Dios así lo ha querido. Entonces, den la gloria debida a su nombre y adoren a Jehová en la hermosura de su santidad. Adoren a Jehová en la hermosura de su santidad.
Por eso aquí Dios está amonestando específicamente a los hombres más importantes, más ilustres de la tierra, los que se creen que tienen todo el mundo en sus manos. Porque es que la incredulidad y la desconfianza de esas personas son sin límite. Ellos desconfían del poder de Dios y ponen su confianza en su propio esfuerzo, en su propia carne. Y todo eso lo que hace es que roban a Dios el honor y la gloria debida a su nombre. Porque están dándole la gloria y la honra a la creación. Están dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y miren la enseñanza que viene de aquí desde los Salmos, y el apóstol Pablo nos la presenta en Romanos capítulo 1. El hombre, envanecido por sus vanos razonamientos, honra ¿a quiénes? A las criaturas. Se honra a sí mismo, honra a la creación. Pero su corazón egoísta le duele reconocer que todo lo que tiene, su salud, sus bienes, es porque Dios, en su gran misericordia, en su gran bondad, se lo ha querido dar. Porque todo proviene de Dios. El hombre intenta robar esa gloria de Dios. Pero la pregunta es, ¿será que el hombre puede robarle el honor debido al nombre de Dios? Es imposible, porque la majestad de Dios no mengua. El honor de Dios no disminuye porque usted o yo dejemos de reconocerlo. No podemos hacerlo, pues el nombre de Dios está por encima de toda alabanza, está por encima de todo reconocimiento. Aunque toda nuestra vida procuremos menguar ese honor con lo que hacemos, con lo que decimos. El nombre de Dios está por encima de toda adoración. Es que nuestro Dios no es un Dios creado. Nuestro Dios es un Dios que es desde la eternidad y hasta la eternidad. No es un Dios que se debilita a causa de escasez de adoradores. Es un Dios que su gloria, su fuerza, su poder, su eternidad permanecen para siempre, de siglos en siglos. Y qué bonito cuando nosotros leemos en las Escrituras aquellos grandes profetas de la antigüedad que reconocían ese don de Dios. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. Hay una oración tan bonita de Daniel. Yo quiero que vayamos todos allá. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. Y dice la Escritura, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. ¿Por qué? Porque suyos son el poder y la sabiduría. Y mire lo que continúa diciendo. Mire, Él muda los tiempos y las edades. Él es el que tiene el control, el dominio absoluto de todas las cosas. Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel está reconociendo ahí
toda la grandeza del Dios al cual sirve. Continúa diciendo, Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Mire qué oración tan hermosa, reconociendo y celebrando esa fortaleza de Dios. Cuando nosotros estamos envueltos en una situación que para nosotros es una calamidad tan grande, muchas veces viene a nuestra mente, ay, pero ¿será que Dios sí podrá sacarme de esta situación? ¿Estamos reconociendo el poder de Dios, la grandeza de Dios? Que nuestra manera de orar es dudando de ese poder. Ah, ¿será que Dios sí puede hacer esto? Cuando deberíamos orar, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Nuestro Dios, dice la Escritura, es un Dios ¿de qué? De imposibles. Es un Dios que gobierna su creación. Es un Dios que tiene el poder para detener el sol en un punto. Es un Dios que tiene el poder para confundir ejércitos. Es un Dios que tiene el poder absoluto y el dominio absoluto de toda su creación. Por eso la invitación y la exhortación del rey David en la segunda parte del versículo 2 dice, adorad a Jehová. Adorad a Jehová. En todo tiempo, en todo lugar. Y esa fue la primera reacción de Job. Cuando escuchó todas las calamidades que se le vinieron encima, se postró rostro a tierra y adoró. ¿Cuántas veces usted adora a Dios? ¿O cuántas veces intenta robarle la gloria a Dios? Cuando usted ha logrado una meta que se ha propuesto en su vida, y alguien le dice, oiga, pero tenaz usted, así es que yo me tocó que esforzarme y fueron lágrimas y fueron sudor y fueron trasnochas y no lo había podido lograr. Eso no fue por eso. ¿Cuántas veces ha dicho usted eso? ¿Y cuántas veces ha dejado de decir, no, gracias a Dios que me dio la oportunidad de hacerlo y de lograr esta victoria para su propia gloria? Pero el ser humano siempre quiere enorgullecerse de lo que hace. Y nunca quiere aceptar una responsabilidad. Adorad a Jehová. La pregunta es, ¿por qué ha de ser adorado? Alguien puede preguntar. Porque solo Él es digno de ser adorado. ¿Por qué hemos de concederle tan alto honor? Porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque en el nombre de Dios se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Mira, iglesia, un cristiano sincero, un cristiano verdadero, tiene un solo objetivo como meta principal en su vida. Un solo objetivo. Y ese objetivo abarca todo lo demás. ¿Cuál es ese objetivo? Glorificar el nombre de Dios con todo lo que hace. Ese debe ser su principal objetivo, glorificar el nombre de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado por mi causa, que nunca el nombre de Dios vaya a ser blasfemado por causa mía.
El objetivo del cristiano verdadero, esa meta que debe tener ese hijo de Dios, ha de ser el glorificar a Dios, el exaltar a Dios y el elevar el nombre de Dios en todo el mundo. Es lo que enseña la Escritura. Y yo creo que vayamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Y otro que busque Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Y el que lo tenga lo lee fuerte, por favor. Porque es que el cristiano y el ser humano se pone muchas metas vacías, huecas, sin sentido, pero se olvida de su propósito principal, de su fin principal, de su meta principal. Habacuc 2:14, fuerte. 1:11. Sí, señor. Dice: y así como el agua llena los mares, también la tierra se llenará de gente que reconocerá mi poder. Amén. Reina Valera, ¿quién lo tiene? Habacuc 2:14. Fuerte. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Mire el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra, en este mundo, para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Esa debe ser su principal meta: glorificar a Dios, exaltar a Dios y elevar el nombre de Dios, que el nombre de Dios sea conocido en todo el mundo. Malaquías 1:11, fuerte el que lo tenga. Porque de donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. El propósito es que el nombre de Dios sea exaltado, sea engrandecido en todas las naciones. ¿Por qué? Porque es que su nombre es grande. Por eso siempre algo que me molesta sobremanera es cuando yo escucho hablar a alguien y referirse a Dios como mi Diosito, como mi papito. No hay conocimiento de Dios, no hay reverencia a ese Dios grande, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. No hay una referencia en la Escritura donde usted encuentre una referencia a Dios en diminutivo. No la hay. Porque la gloria de Dios es grande. Adorad a Jehová, como dice la Escritura. Mire, iglesia, aquella persona, aquel hijo de Dios que pone la gloria de Dios como su meta principal, hallará que esa meta principal poco a poco socavará todas las otras metas inferiores. Y entonces todo lo que hace lo va a enfocar para que el nombre de Dios sea glorificado. Si yo voy a trabajar, lo voy a hacer para que el nombre de Dios sea glorificado, porque hago bien mi trabajo. Si yo soy un hijo de Dios, lo hago bien para que el nombre de Dios sea glorificado. Y me deleito en su palabra. Y me deleito reteniendo su palabra. Y me deleito enseñando su palabra. Y me deleito viviendo su palabra. Y me deleito no dejando de congregarme como algunos tienen por costumbre. Hay un deleite en mi corazón. Y allí, donde la gloria de Dios es tenida como el propósito, como el fin más elevado, todos los demás propósitos dependen y van a depender de ese propósito principal, que es glorificar el nombre de Dios.
Y Dios en su soberanía va a ordenar todas las cosas para que sean hechas para su propia gloria. Y es lo que enseña la Escritura todo el tiempo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Cuando mi propósito principal es vivir para la gloria de Dios, es exaltar el nombre de Dios, todas las demás metas que yo me ponga enfrente deben cumplir ese propósito. Glorificar el nombre de Dios. Que lo que yo hago glorifique el nombre de Dios. Es el centro de nuestra vida. Dios no nos ha creado con otro propósito. Yo no puedo decir, es que Dios me ha creado con el propósito, ni siquiera con el propósito de predicar el Evangelio. Porque si lo hago con otro fin, no con el fin que muestra la Escritura, es un propósito vano. Si yo predico, lo hago ¿para qué? Para cumplir ese propósito principal, que es que el nombre de Dios sea glorificado. Muchos predican el Evangelio y solamente hacen un proselitismo. Y solamente quieren encajonar su iglesia en su denominación propia. Y empiezan a formarse, es como una secta, que usted ya no tiene que hablar con otro hermano en la fe de otra iglesia, porque usted pertenece a esta congregación. Eso no lo encontramos en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Cuando empezaron a formarse iglesias en toda Asia, Europa. Por el contrario, el apóstol Pablo animaba a que nadie se centrara en su iglesia local, que claro, tuviera sentido de pertenencia, pero que tuviera comunión. Porque todos somos una iglesia en Cristo. Él le molestó en gran manera cuando empezaron a centrarse en sí mismos. No es que yo soy de tal iglesia, no es que yo soy de esta otra, no es que yo soy de aquella. ¿Acaso está Cristo dividido? Cuando yo tengo temor de que los de mi congregación tengan comunión con otras congregaciones de sana enseñanza, cuando hay temor de que sean robados, es porque lo que estoy enseñando no es sano. Y temo que otros vengan y los convenzan de pronto con sus argumentos. Pero cuando hay una seguridad de que se está enseñando el Evangelio puro, centrado los ojos en Cristo, buscando la gloria de Dios, no hay temor. No hay temor. Antes, por el contrario, hay una alegría, una felicidad de que haya comunión entre los hermanos en la fe, entre otros hermanos, y que puedan pelear por lo que han aprendido, no de la iglesia, sino de la palabra de Dios, no de su pastor. No es que mi pastor allá me enseña esto, no, es que la Biblia dice. No es que en mi iglesia me han prohibido esto y aquello, no, es que la Biblia dice, es que Dios dice, porque Dios trasciende las denominaciones. Y empezamos a adorar y a venerar una denominación. Y ya nuestro Dios no es Cristo. Es que yo no pertenezco a Cristo, yo pertenezco a la puerta estrecha. Entonces, ¿usted quién es? Se está haciendo 2 veces más hijo del infierno. Porque no reconoce el señorío de Dios. Adorad a Jehová, hijos de los poderosos. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena
el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Mire la fortaleza de Dios. Por eso hablábamos versículo tras versículo de este salmo. Exalta el poderío, la fortaleza de Dios, la fortaleza de Jehová. Y es que, iglesia, no hay vista que más alarme que el destello de un trueno que cae cerca de nosotros, de un rayo. Cuando usted asiste en su casa y queda ciego, como enceguecido por la vista de un rayo, usted dice, es que quieto esperando el totazo tan impresionante de ese trueno. Y por eso el salmista está comparando estos fenómenos dirigidos por Dios con la voz misma de Dios. Porque su voz es tronante, su voz quebranta las muchas aguas, su voz quebranta la tierra, su voz quebranta la piedra y demuele cualquier corazón por más duro que sea. Y ese corazón no necesita de permitirle a Dios que obre en su vida, porque su voz es tan poderosa que quebranta todo orgullo, toda altivez, y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de su palabra. Truena el Dios de gloria. Continúa el salmista diciendo, mire, pero si nosotros vemos el trueno como tal que nosotros vemos, es en realidad un fenómeno eléctrico. Científicamente es un fenómeno eléctrico, pero lo que se le olvida a la ciencia es que ese trueno es causado por la intervención de Dios mismo. Ese trueno, ese rayo es causado por la intervención de Dios mismo. ¿Por qué? Porque la electricidad por sí misma no puede hacer nada. Si Dios no está allí, nada puede hacer. Es igual que nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer por nosotros mismos. Esa electricidad, para que produzca sus efectos, tiene que ser usada y enviada a su objetivo por aquel que la creó. O si no, es inútil todo. Todo fenómeno eléctrico va a ser inútil. Y hasta que el Señor, Dios Todopoderoso, la envía, ese rayo inerte es totalmente impotente. Porque si no tiene el objetivo y la orden de Dios por el cual la envía. Por eso, mire la analogía que está haciendo el salmista. La voz de Dios con estos fenómenos que son dirigidos por Dios y van a cumplir un propósito para el cual Dios la envió. ¿Se acuerdan que dice por allá Isaías 55:11? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que hará y cumplirá todo el propósito para lo que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca. Si Dios no obrara en todas estas manifestaciones de tormenta, en todas estas manifestaciones de truenos, de tempestades, de huracanes, de tsunamis, de terremotos, nada de eso ocurriría.
Dice Carlos Spurgeon, primero volaría, alzaría el vuelo, una gran piedra, una gran roca de granito, que un relámpago cruzara el espacio sin que Dios lo enviara. Es imposible, porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Cómo entonces el ser humano pretende decir y pretende decirle a otro cuando supuestamente lo está evangelizando? Decirle, mire, hermano, ábrale su corazón a Cristo, ablande su corazón, déjelo entrar en su vida, por favor. O sea que si yo no abogo por Dios, Dios no puede actuar. Es un Dios, ¿acaso nuestro Dios es un Dios tan inútil, tan maniado que no puede obrar sin que yo primero prepare el territorio? La voz de Dios es una voz como martillo que quebranta la piedra. Ese gran Dios puede quebrantar ese corazón que esté más duro como una roca, como el acero, tan seco, porque el poder de la palabra lo ha golpeado tan fuerte que lo ha quebrantado y lo ha vuelto a formar en una nueva creación. Ese es el Dios en el que hemos creído. Un Dios que a pesar de las circunstancias, a pesar del mundo y la sociedad en que vivimos, tiene el poder para transformar a los que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso nuestro deber como hijos de Dios es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque dice San Juan, en el evangelio de San Juan, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso él le dijo a los fariseos, por eso ustedes no las oyen, por eso ustedes no me escuchan, porque no son de Dios, porque ustedes son de vuestro padre, el diablo, y las obras y los deseos de vuestro padre quieren hacer. El profeta Oseas recibe una voz de Dios, una profecía de Dios, una palabra de Dios. Oseas 4, 1 y 2. Y dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Pero por qué contiende Jehová con los moradores de la tierra? Dice, porque no hay verdad, ni conocimiento, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y comienza a nombrar todas las costumbres de la tierra. Y dice, mire, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. De eso es lo que está llena la tierra. Y homicidio tras homicidio se suceden. Pero solo esa voz de Dios es la que puede transformar. Por eso la invitación de Dios es a que el profeta Oseas le diga, mire, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Porque la fe viene es ¿por qué? Por el oír. Pero por el oír palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque es que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Este precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Ese es el anhelo del verdadero Hijo de Dios, desearlos más que cualquier riqueza, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y todos nosotros, los que nos llamamos siervos suyos, sus hijos, somos amonestados con ellos, porque Él nos amonesta, y es lo que estaba haciendo a través del profeta Joel: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y mire, iglesia, cuando usted los guarda, esos mandamientos, termina diciendo el versículo 11 del Salmo 19, cuando usted los guarda, hay un grande galardón que lo está esperando. Hay un grande galardón en el cielo cuando usted guarda esos mandamientos, cuando usted guarda la palabra de Dios en su corazón, cuando usted le da la honra de vida al nombre de Dios. Porque es que esa misma voz de Dios, narra el salmista, trastorna las montañas, porque envía todos sus truenos y todos sus relámpagos, y divide el cielo por encima del pecador. Ese Dios que hace todo eso, ahora manda a las nubes que derramen su lluvia sobre la tierra. Porque esa lluvia también cae, es por la orden de Dios. Porque Jehová es tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Es Dios, no es el clima, no es la atmósfera, no es las nubes, es Dios quien gobierna. Cuando hubo esa sequía en Israel por 3 años y 6 meses, en el tiempo de Elías, ¿qué hizo Elías para que volviera a llover? ¿A quién oró? Oró a Dios. Señor, envía tu lluvia. Porque es Dios quien ordena que las nubes derramen lluvias de bendiciones, cambiando el desierto de nuestra alma en un campo que produce frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese es nuestro Dios. Y esa es la voz que debemos escuchar nosotros como hijos de Dios. Mire, iglesia, tengamos en cuenta y tengamos presente esto. Todas las potencias naturales, todos los desastres naturales y las leyes del movimiento son verdaderamente los efectos de la actividad de Dios sobre la materia. Eso es lo que mueve la tierra. Eso es lo que causa todos esos desastres naturales, todas esas tempestades, todas esas furias que el hombre llama furia de la naturaleza. Es Dios obrando, porque Dios tiene el control, para que el ser humano entienda y clame a ese Dios que domina toda la naturaleza. Oíd palabra de Jehová, vosotros, hijos de Israel,
porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué razón? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es el poder de Dios obrando sobre la materia, En consecuencia, iglesia, no hay tal cosa como causas naturales. Es que ese terremoto sucedió por causas naturales, porque la placa se corrió, esto y aquello, entonces produjo un maremoto. ¿Y quién corrió las placas? ¿Solas se corrieron? Dios tiene el control. Dios tiene el control absoluto sobre la materia. Porque el poder de la naturaleza no es un poder propio de ella, sino que Dios gobierna y actúa en la naturaleza. Es esa voz de Dios, como continúa el versículo 4 del Salmo 29, diciendo: voz de Jehová, ¿con qué? No dice voz de Jehová débil. No dice voz de Jehová suave. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Y eso es lo que el ser humano debe reconocerle a Dios. Debe atribuirle a Dios. Debe darle a Dios. Es lo que a Él le corresponde. Porque suyos son el poder y la magnificencia, el honor, la gloria, la grandeza. Y así como la voz de Dios es tan poderosa en la naturaleza, en su creación, también lo es en la gracia salvadora que le da a aquel que ha creído en Él. Por eso dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa voz de Jehová con potencia actúa poderosamente en la gracia salvadora, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida para que nosotros pudiéramos tener libre entrada al trono de la gracia. Mire, iglesia, usted puede trazar un paralelo en este salmo entre la potencia de la voz de Dios, que gobierna su creación, su naturaleza, y entre la potencia de la voz de Dios, transformando vidas, cambiando vidas, transformando corazones, llevando cautivos pensamientos altivos a la obediencia de la palabra de Dios. Procura no rechazar al que le habla, con esa voz potente, con esa voz tronante. Por lo cual, dice la Escritura: si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcan su corazón. Si su voz es poderosa, si su voz es todopoderosa, piensa lo que será su mano. Su mano llena de poder. Ningún caos puede resistir cuando escucha la voz de Dios. Ninguna tormenta puede resistir cuando escucha la voz de Dios. Y hemos visto ejemplos en la Escritura. Cuando los discípulos estaban en medio de esa tormenta, de esa tempestad,
y Cristo estaba durmiendo en la barca. Y se levanta y da su voz diciendo a la tormenta, al mar, calla, y enmudece. Y la Escritura dice, y al instante el mar se aquietó. Porque es que la voz de Dios está llena de toda su gloria. Y el hombre se rehúsa a reconocer esa gloria, a celebrar esa fortaleza de ese Dios santo, santo, santo. Por eso el Rey de Reyes habla como lo que es, un rey de toda la creación. Por eso, así como cuando el león ruge en la selva, todos los animales, las bestias del campo, se acurrucan en silencio al oír ese rugido. Asimismo, la tierra debe estar silenciosa cuando es anunciado el Evangelio de Cristo. Escuchando con atención, oyendo esa palabra de Jehová que viene sobre todos los moradores de la tierra. Pero que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Es una evidencia que el que no es de Dios simplemente rehúsa escuchar y rehúsa someterse a esa voluntad de Dios. En ese sentido, nosotros como hijos de Dios debiéramos ser aquellos Boanerges, hijos del trueno, que hablamos con voz de poder, con voz potente, con voz que truena, con voz de autoridad, porque lo que sale de nuestra boca es la palabra viva de Dios. Y a eso estamos llamados, iglesia. No a hacer proselitismo, no a predicar doctrinas eclesiásticas, no a predicar lo que mi pastor me enseña, sino a enseñar a un pueblo a tener puestos sus ojos en Cristo, el autor y consumador de esa fe que decimos profesar. Y celebrar todo el tiempo la fortaleza, la gloria, el poder y el honor de un Dios santo, santo, santo. Una voz, como dice el versículo 5 del Salmo 29, esa voz de Jehová que quebranta los cedros, que quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Esos cedros del Líbano, si nosotros vamos un poco a la región, ¿por qué son tan famosos esos cedros del Líbano en la Escritura? Por su altura, por su poder para resistir la inclemencia de los tiempos. Por eso en el Salmo inicia en el versículo 2 que esa voz se dirige ¿a quiénes? A los hijos de los poderosos. A aquellos que creen que no necesitan de Dios para sobrevivir. Por eso dice el versículo 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Porque es la voz de Dios la que obra, tanto en los fenómenos naturales como en la conversión del hombre. Por eso es tan diabólica la ciencia que centra nuestras contemplaciones en las obras de la naturaleza y las aparta
del poder de Dios. Porque la ciencia le da el poder y el honor ¿a quién? A la madre naturaleza. Pero es Dios. Es como si yo quisiera conocer a un hombre mirándole solamente sus uñas. Es ridículo. Tengo que mirar su rostro, lo que lo identifica. Todo el tiempo Dios está mostrando su poder en su creación y en la creación máxima que somos nosotros, los seres humanos, transformando vidas, porque es el único que puede enderezar, transformar. Por eso ese versículo, ese refrán popular, no aplica para el Hijo de Dios. Ese refrán que dice, árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Porque árbol que nace torcido, solo Dios, su tronco puede enderezar. Fuera de Dios, seguirá torcido. Fuera de Dios, seguirá su curso de desvío. Pero Dios lo quebranta y lo forma nuevamente en una nueva creación, con el propósito de que glorifique su nombre, que es sobre todo nombre. Mire, iglesia, por muy poderoso que usted crea ser, por muy poderoso y por muy autosuficiente a causa de sus posesiones, de sus riquezas, separado de Dios, nada puede hacer. Lo único que le espera es una condenación eterna en un infierno lleno de la ira de Dios. Lleno de la ira de Dios. Y terminamos esta parte con el versículo 6. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. La voz de Dios quebranta y pone a temblar aún a los reyes que se creen más intocables sobre la tierra. Porque aún la voz de nuestro Salvador, moribundo allá en la cruz, abrió las rocas, abrió las tumbas, abrió la tierra. Esa voz moribunda de nuestro Salvador, hace más de 2000 años, un fenómeno que el hombre miró con sus propios ojos, que lo describe la Escritura, que las tumbas fueron abiertas. Y esa voz de ese Salvador moribundo, imagínense la voz del Salvador en victoria, resucitado en poder, porque su voz viviente todavía obra maravillas sobre la tierra. Porque su voz viviente todavía gobierna la tierra. Todavía tiene el control absoluto de toda su creación. ¿O quién cree usted que asiste el trance de dar a luz a las bestias salvajes? Dios mismo. Él las asiste, Él las sustenta, Él las cuida, porque son su creación. Todo este poder de Dios se debe ver reflejado en usted, en el nuevo nacimiento, en el arrepentimiento y la humillación frente
a la majestuosidad de la palabra de Dios. Hay evidencias de que ha habido un nuevo nacimiento. ¿Se humilla usted bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo su grandeza y honrándolo con lo que usted hace, con lo que usted es como su hijo, si es que es su hijo? ¿O continúa menospreciándolo con su diario andar, con su diario vivir? Mire, iglesia, celebra la fortaleza de su Dios con todo lo que usted hace en su cotidianidad. Celebra la fortaleza de ese Dios al cual usted dice servir. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, buen Señor, porque cada día nos enseñas a través de tu palabra. Porque cada día, Señor, nos amonestas y nos llenas de razones, Señor, para vivir para ti, para vivir para tu propia gloria, buen Señor. Enséñanos, Señor, a depender absolutamente de ti, poderoso de Israel. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, celebra la fortaleza de Jehová todos los días de tu vida. Celebra la fortaleza de Jehová en las obras de la naturaleza, en los fenómenos que el mundo llama fenómenos naturales. Celebra la grandeza de Jehová. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente.